Ahí está, ahora sí. Ya está grabando. Bien, ¿alguno de ustedes me podría recordar qué fue lo que estuvimos viendo el día de ayer? La respuesta natural, la respuesta forzada, la forma general de la forma sinuidad. Sinuidal. Senoidal o sinusoidal, ajá. Ujú. ¿Y qué vimos de la respuesta natural y la forzada? ¿Qué era eso? ¿Qué? A ver, platícame. La respuesta natural era la respuesta inmediata debido a un cambio de condiciones y la respuesta forzada era la respuesta a largo plazo. Muy bien, correcto. ¿Qué más vimos? Empezamos a ver ahí algo de las funciones senoidales. ¿Qué vimos de ellas? Pues vimos cómo identificar la cuando era senoidal o cosenoidal, Ok, ¿qué más? si no mal recuerdo. Y lo de Ujú. los pimerios. Vimos por ahí, ¿cómo que vimos algo de pi medios? Ni siquiera podría decir que hablamos de radianes, apenas y los tocamos. Oye, ¿para qué hablar de ellos si los conocen del tingo al tango acá? Bien chidotes. ¿Qué más vimos? Recordamos lo de la amplitud, lo de la frecuencia, lo del periodo. Ok, recordamos por ahí algunos parámetros de interés como amplitud, periodo y frecuencia. Ajá. Les faltan dos cositas. También vimos cómo se expresaba ya una función de voltaje como tal, la fórmula. Ok, vimos la expresión general, ¿sí? La expresión general, ¿cómo se expresaba? ¿Te acuerdas? Era VT, el voltaje pico por el seno, multiplicado por ¿qué era? W era el periodo, ¿verdad? Ah, Omega no, por T. el tiempo, más el ángulo. ¿Más qué? El ángulo, ¿Más qué? el ángulo. ¿El ángulo de qué? ¿En qué era el ángulo? No, no recuerdo. ¿Quién recuerda de qué era ese ángulo? ¿Cómo se llamaba ese ángulo? De desfase. Es el ángulo de desfase, ¿verdad? ¿Cuánto se estaba retrasando una señal respecto a la otra? Y finalmente terminamos por ahí con unos simples ejercicios, ¿verdad? Sencillísimos ejercicios de conversión de senos a cosenos para ayudarnos en el cálculo de estos ángulos de desfase. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Bueno, ¿resolvieron los ejercicios? En corto, diría yo. No les tomaba más de 5 minutos cada ejercicio y se me hace mucho. ¿Qué? ¿No los resolvieron en serio? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ya ni porque era superálgebra básica, trigonometría de la más elemental. Híjole, su silencio me mata, chicos, su silencio me mata. Pero bueno, les dejo las respuestas para que lo resuelvan. Para el inciso A, la respuesta es menos 60 grados. Para el inciso B, la respuesta es 120 grados. Y para el inciso C, la respuesta es menos 110 grados. Espero que logren llegar a esos resultados
y si no, pues aplíquense. Para iniciar la clase de hoy, vamos a hacer un ejercicio adicional de lo que es este tema de desfases, ¿va? Si nosotros tuviésemos un voltaje igual a 6 veces o 6 volts coseno de 4t más 30 grados, queremos encontrar lo que sería el periodo de oscilación y queremos ver cuál es el desfase respecto a la corriente 8 coseno de 4t menos 70 grados. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Quién dice? ¿Y ahora por qué nadie habla? Sin miedo, estamos en confianza. A ver, el periodo de fase se puede sacar como resolviendo la fórmula. ¿Cuál fórmula? La de 6 coseno de 4t, 4 periodo, más 30 grados. A ver. Ok, a ver, ¿qué obtendrías? A ver. 4t da. Es 4t, ajá. Ah, sí, la 4t. No, 4t. No, déjalo paso. Pongo todo en las mismas unidades. Por así decir. A ver. ¿Qué nos está pidiendo? El periodo, ¿cierto? ¿El periodo cómo se expresaba? Como t, ¿sale? Y el día de ayer habíamos visto una formulita en el cual el término omega se podría expresar con el periodo, ¿verdad? Esto recordemos que era omega t menos teta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar el periodo? ¿Quién dice yo? 1 sobre t. El periodo. Ok. ¿Eso es el periodo? ¿1 sobre t? No. ¿Eso qué es? No, la frecuencia, ¿no? La frecuencia. A ver, ahí tenemos algo. La frecuencia es igual a 1 sobre t. Y habíamos visto algo respecto a omega. ¿Qué era omega? La frecuencia angular. ¿Cómo relacionábamos nosotros estos dos términos? ¿Cuánto era omega? ¿Cuánto es omega? ¿Cuánto vale omega? A ver. Diana. ¿Cuánto vale omega, Diana? Híjole, super visto. Nazario, ¿cuánto vale omega? Déjeme lo investigo, profe, porque no tengo anotado nada. Oh, Nazario. Junior, omega.
Héctor, ¿cuánto valió omega? No sé, profe, no estuve en una clase ayer. Mm, ok. Híjole, yo creo que ya les voy a pedir apuntes. A ver. Eso pasa porque se nos olvidó copiar la. No, más bien porque no se ve el video. Para hacer los apuntes. No, los apuntes se hacen al momento, ¿eh? A mí no me vengas No, con esas. yo no. Pero yo no los hago así. Yo veo el No, video. yo, profe, yo veo el video y luego hago apuntes. Ahora resulta, a ver, omega valía... Sí, si no los hago. No, ya. Me están perdiendo, chicos, me están perdiendo. A ver, omega valía 2pi f, ¿verdad? Y sabemos que f es igual a 1 sobre t, entonces omega es igual a 2pi sobre t. Queremos sacar el periodo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos el periodo? Vamos, es un simple despeje. Sería 2pi entre f. Entre no, f, entre perdón. omega, ¿verdad? Ok. ¿Y cuánto vale omega? ¿Cuánto vale la frecuencia angular? Mm, ahí me perdí yo. A ver, aquí. Si la estructura es omega Cuatro. t, 4. pues 4. Entonces, ¿cuánto vale t? 2pi entre 4. Entonces, el periodo es medio pi, ¿verdad? Óigame, no. Esto sí es muy triste. A ver. Ahora. Inciso B. ¿Cuál es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente? 100 grados. ¿100 grados? Sí. ¿Cómo lo supiste? Pues nomás sume los grados, ya que la función de. Bueno, las dos están expresadas en cosenos. Las dos están expresadas en cosenos, muy bien. Y pues ya nada más es sumar los ángulos, como tienen signos diferentes. Entonces, este va para acá Ajá, y y este el otro va para abajo. para acá, ¿verdad? Que serían Sí, 70 grados. Entonces, en total, ¿cuánto nos daba? 100. Y ahí está. Está súper sencillo. ¿Por qué se tardaron tanto? Muy bien, Eric. Muchas gracias. ¿Por qué se tardaron tanto? Les voy a dar un jalón de orejas, mendigos. Ok. ¿Me puede explicar eso, profe? ¿Qué cosa? O sea, ¿por qué tengo que sumar para que me dé 100 grados o es por la distancia que hay entre cada uno? Es la distancia que hay entre, digamos, vectores. Entre cada oscilación, ¿no? A ver. La función, ¿cómo te está expresando? La función te está diciendo que tenemos un voltaje por acá, ¿verdad? Donde su ángulo es de cuánto. De 30 grados. Y luego tenemos... caray, ahí esa música... luego tenemos una corriente con un ángulo de cuánto. De 70. ¿De cuánto? 70. Menos 70. 70, ¿verdad? Entonces este ángulo vale 70. Si queremos ver qué distancia hay entre el voltaje y la corriente, ¿cuál va a ser nuestro ángulo respectivo? La suma de esos dos. La suma de estos dos, ¿verdad? Que serían los 100 grados. ¿Sí?
¿No me puede repetir el inciso A, por favor? El inciso A, Sí, por favor. ¿cuál es tu pregunta? Es que el inciso A no lo entendí muy bien yo. O sea, ¿cómo lo planteó? Pues sabemos que la estructura general aquí del voltaje era Bm por la función ya sea seno o coseno por omega t menos teta. Esa es la estructura general para los voltajes y las corrientes, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos que omega, ¿cuánto vale? Omega vale 4. ¿Sí? La frecuencia angular valía 4. Y también sabíamos cómo calcular la frecuencia angular. ¿Cómo se calcula la frecuencia angular? 2pi sobre el periodo. Entonces lo único que hicimos fue despejar. ¿Sí? Porque esto valía 4. Omega vale 4. ¿Sí? Lo único que hicimos fue checar fórmulas. ¿Sí o no, Ciel? Sí, profe, ya quedó más claro. Seguro. Sí, seguro. Vale. ¿Siempre se va a sumar? No. Depende de para dónde sea el ángulo del vector. Si por ejemplo aquí en vez de 30 grados de más 30, el voltaje hubiera sido menos 30, entonces ¿para dónde se hubiera ido? Para 30 y luego para 70, ¿verdad? Entonces aquí ¿cuánto hubiera sido nuestro desfase angular? De 40. Que serían los 70 menos 30 igual a 40 grados. ¿Sale, Diana? También se aplica que cuando van hacia arriba, ¿verdad, profe? Sí, si hubiera ido así y Profe, así, el desfase es este. Mande. ese caso es si el 30 fuera negativo, ¿verdad? Ajá, ese es el caso si el 30 hubiera sido negativo. Entonces tienen que fijarse Ok. para dónde se está llevando el desfase. ¿Sí? Para dónde está lagueando la función. Si es a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Porque una función se puede adelantar o retrasar. ¿Va? ¿Preguntas? Si fueran para arriba, no. A ver. Si fueran para arriba, digamos que este fuera más 70. ¿Sale? Supongamos que la corriente es 4T más 70. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos aquí de 30. Y tendríamos de 70. ¿Sale? Yo que estoy pidiendo el desfase del voltaje respecto a la corriente. Entonces, ¿cuál es el desfase del voltaje respecto a la corriente? Menos 40. Menos 40. ¿Sí? Mi punto de origen es el voltaje. Entonces son menos 40 grados los que se están desfasando. ¿Sale? Entonces sí tienen que estar muy atentos a ese detalle. ¿Sale, Diana?
Ok, entonces esto es lo más sencillo, pero lo más básico que vamos a estar viendo, chicos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a hacer análisis de circuitos RLC. ¿Ustedes recuerdan haber visto circuitos RL? Si mal no recuerdo, creo que en circuito, en ecuaciones todavía. En ecuaciones, ¿verdad? Los circuitos RL y RC se denominaban circuitos de primer orden. ¿Por qué? Se denominan circuitos de primer orden porque sus soluciones vienen a partir de ecuaciones diferenciales de primer grado. ¿Sale? ¿Cómo determinábamos un circuito que era de primer grado? Porque únicamente poseía un elemento que iba a estar almacenando energía. ¿Cuáles eran los elementos que almacenaban energía de forma pasiva? Capacitores e inductores. Capacitores e inductores. Entonces, si en tu circuito te encontrabas con un capacitor o un inductor, estabas tratando con un circuito de primer grado. Ahora, el objetivo es hacer un análisis de circuito de segundo grado, es decir, circuitos que tenga tanto capacitor como inductor, o que tenga dos inductores, o que tenga varios capacitores. ¿Sale? Ese es el objetivo. Pero, como estamos agregando la complejidad a nuestro sistema, obviamente la solución se va a hacer un poquito más compleja, por lo que vamos a llegar aquí a trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo grado. ¿Recuerdan ecuaciones? ¿Recuerdan ecuaciones? Más o menos. ¿Y recuerdan capacitores e inductores? Ese sí casi no. Ese sí lo vimos muy pronto, muy rápido. Muy pronto, muy rápido. A ver. Empecemos con un rápido repaso de lo que son los capacitores y los circuitos RC. Después veremos inductores y circuitos RL. Pero hablando como un repaso. Pequeño repaso de capacitores. ¿Qué habíamos dicho? ¿Que era un capacitor? ¿Qué era el capacitor? Componente pasivo que ¿qué? Que almacena energía. ¿De qué forma? A través de un campo eléctrico. A través de un campo eléctrico, ¿verdad? En el caso de los capacitores, íbamos a estar manejando voltajes. Recordemos que el capacitor es para manejar voltajes. Por lo tanto, cuando tú trabajas con un capacitor, el voltaje no tiene la capacidad de tener un cambio instantáneo. En cambio, la corriente sí. ¿Va? Por la parte más sencilla, empecemos por lo que son los capacitores en serie y en paralelo. ¿Cómo podíamos trabajar capacitores en paralelo? ¿Alguien recuerda eso? Los capacitores que están en paralelo, tú puedes determinar
un capacitor equivalente sumando las respectivas capacitancias de esos capacitores. ¿Sale? Entonces, recordemos. Tú tienes aquí 1, 2, 3. ¿Cuál sería la capacitancia equivalente aquí? Profe, según yo acuerdo que se trabajan igual que unas resistencias, nada más que al revés. Si están en serie los capacitores se trabajan como si fueran resistencias en paralelo, ¿no? Así es. Entonces la capacitancia en paralelo, en este caso sería C1 más C2 más C3. Y como está comentando Nazario, la capacitancia o los capacitores en serie se trabaja como si fueran resistencias en paralelo. La capacitancia equivalente sería igual a ¿qué? A la multiplicación sobre la suma. ¿Sí? ¿Sí recordamos eso? Sí, profe. Vale. Si yo les pidiera que calcularan la capacitancia equivalente de este circuito, ¿cuánto nos daría? Yo diría que primero se resuelven los de en serie y luego en paralelo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuánto Sí, es? ¿Cuánto te da esos dos capacitores en paralelo? el de 2 y 4 dan 3 microfaradios. Entonces tendríamos ahí 3 microfaradios, ¿verdad? Entonces esos dos nos daría 3 microfaradios. Y luego ese en paralelo con el de 9, Se suma y quedan 12. 12. Ah, caray, ¿a qué hora llegó Sepu? ¿Qué onda? Nos ¿Cómo daría llegar? 12 Muy microfaradios. ¿Sí? Y luego con el de 6, ¿cuánto nos daría? 4 microfaradios. 4. La capacitancia equivalente sería de 4 microfaradios. ¿Cierto o falso? ¿Correcto? Sí, Ok. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? no. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Todo claro. A ver si es cierto. Ok. Así es como nosotros trabajábamos con la suma de capacitores en serie y paralelo. Ahora, ¿cómo calculábamos el respectivo voltaje? ¿Cuál era la fórmula para el voltaje? Se las había dado. El voltaje en el tiempo será 1 sobre la capacitancia de la integral de menos infinito hasta t. ¿De quién? De la corriente en tau por
la derivada respecto a tau. ¿Sale? Así calculábamos el voltaje en un capacitor. ¿Recuerdan eso? Ok. Así se calcula el voltaje de un capacitor, pero aquí estamos trabajando con un término que denominamos tau. ¿Recuerdan algo respecto a tau? También lo pueden encontrar como T'. ¿Recuerdan algo respecto a tau? Es 2 veces pi, ¿no? Creo. Me estoy confundiendo. Yo creo que te estás confundiendo, sí. Sí, creo que me estoy confundiendo. Sí. Yo creo que estás pensando en una tau diferente, oye. A ver. Creo que sí. Bueno, en este caso, tau sería un término que vamos a usar por convención. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a conocer la corriente que viene desde menos infinito hasta el tiempo t. Por lo tanto, podemos hacer la expresión a partir de tau. De tal forma que tendríamos que el voltaje en t sería 1 sobre c por la integral de t0 hasta t de ¿quién? De la corriente por tau, por la derivada de tau, más, ¿qué cosa? Pues la contraparte, ¿verdad? Aquí, ¿qué estamos haciendo, chicos? A ver, díganme. ¿Qué acabamos de hacer ahí? Lo único que hicimos fue dividir nuestra integral, ¿sale? Una integral que vamos a poder manejar desde un tiempo 0 hasta t y otra integral que manejamos desde menos infinito hasta nuestro tiempo t0. ¿Sale? ¿Por qué hacemos eso? Porque este valor es el que usualmente no conocemos. Es el que usualmente no llega a existir. Cuando tú tienes un circuito y lo prendes, ¿cuál era el voltaje de tu circuito antes de prenderlo? ¿Cuál es el voltaje de un circuito apagado? Cero, ¿no? Pues cero. Entonces, ¿cuál será el voltaje en un capacitor antes de prenderse? Cero. Cero, ¿verdad? Por eso es que hacemos esta división. Para nosotros tener que el voltaje en el tiempo t de un capacitor va a ser igual a 1 sobre la capacitancia desde el tiempo 0 o el tiempo inicial de la corriente respecto a tau, que es por este cambio, más el voltaje en el tiempo inicial, ¿sí? Que, por ejemplo, si tú tienes la fuente apagada, ¿cuál es el voltaje en el tiempo inicial? 0. Si tú tienes por ahí un circuito que mantiene cargado tu capacitor a 5 volts y luego abres el circuito, va a cambiar, pero tu voltaje inicial fue de 5 volts. Entonces por eso lo llamamos voltaje inicial. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, el voltaje en T0 se le conoce como condición inicial. ¿Se recuerdan haber visto esto? Pues la verdad yo no me acuerdo, pero creo que sí lo vimos. Bueno, prosigamos. Entonces, el voltaje de un capacitor va a ser
la integral más su condición inicial. Por ejemplo, supongamos que tenemos un capacitor de 5 microfaradios. De 5 microfaradios, ¿sale? Este capacitor está siendo alimentado por una fuente de tal forma que nosotros podemos obtener una señal, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos nuestra respectiva señal así, en donde estamos midiendo la corriente. Tenemos el tiempo en milisegundos y tenemos la corriente en T en miliamperes, ¿vale? La corriente en el capacitor se mantiene en 0. Cuando llegamos a 0, hay un pico de corriente que se mantiene por 2 milisegundos y vuelve a 0, ¿sale? Esa es la corriente que está afectando nuestro capacitor. ¿Cuál será el voltaje de nuestro capacitor? ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo? Bueno, de ahí es resolver nada más la integral, ¿no? Se supone. Pues así es. De forma, digamos, desarrollada tenemos que analizar este problema por 3 partes. ¿Sale? La primera parte, ¿cuál sería? Esta. La segunda sería esta y la tercera parte sería esta. ¿Sale? Estamos hablando de la corriente. Aunque el capacitor mide y trabaja con el voltaje, recordemos que el modelo matemático se trabaja con la corriente. ¿Sí se acuerdan de esa? Esa es muy importante. Entonces, la corriente la podemos dividir en 3 partes. 0, ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos una corriente 0? Cuando T es menor que 0. Luego tenemos 20 miliamperes. ¿Cuándo? Cuando es mayor. ¿Cuándo qué? Cuando es mayor que 0. Cuando es mayor que 0 y menor que 2. Okay. Y nuevamente tenemos 0 ¿cuándo? ¿No es mayor a 2? Cuando es mayor a 2. ¿Va? Sale. Si no está recibiendo nuestro circuito ningún tipo de corriente al inicio, entonces, ¿cuál va a ser nuestra condición inicial? Estamos de acuerdo que nosotros vamos a partir de 0 como nuestro T0, ¿verdad? Supongamos que de aquí es T0. Entonces nuestra condición inicial es la que viene antes de T0. ¿Cuánto es? Supongamos que, ¿qué, profe? Que no estamos recibiendo, o sea, nuestro capacitor no está recibiendo ningún tipo de energía antes de 0 milisegundos. Entonces, ¿cuál será su voltaje? 0. El voltaje sería 0 volts, ¿cierto? Entonces, su condición inicial, ¿cuánto vale?
0 También volts. 0, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos la primer partecita. Después, ¿qué sucede? El voltaje recibe una corriente. Entonces esto sería 1 sobre 5 microfaradios por la integral de 0 a t. ¿De cuánto? ¿Cuánto es la corriente que recibe? 20 mil. Son los 20 milis, ¿no? 20 miliamperes. ¿Sí? 20 miliamperes por la derivada de t. ¿Y eso cuánto nos da? Pues tenemos una constante. La sacamos, ¿verdad? 20 miliamperes entre 5 microfaradios por la integral de 0 a t de la derivada de t. ¿Cuánto te da 20 miliamperes entre 5 microfaradios? 4 amperes sobre microfaradio. 4 amperes sobre microfaradio. Sí, no, milis. Ah, no, no, no. 4. No, son 4. No, entonces son 40. 4000 volts. Ah, sí, es cierto. Recuerden que mili es por 10 a la menos 3 y micro es por 10 a la menos 6. ¿Vale? Y ahora sí. ¿La integral de dónde a dónde sería? De 0 A 2, ¿no? a 2 milisegundos. ¿Sale? Por la derivada de t. Resolviendo esa integral, ¿cuánto nos queda? 4000 volts Por por T, t definida de 2 milisegundos. 0 a 2. Por lo tanto, Ah, sí. el voltaje en t sería ¿cuánto? 4000 volts por ¿cuántos son 2 milisegundos? 0.002 segundos. 0.02. Menos, pues 0. ¿Y eso cuánto nos da? 8 volts. ¿Sale? Entonces, aquí nuestro voltaje será de 0 volts. Aquí nuestro voltaje es de 8 volts. Y después, si se fijan, ya no recibe una respectiva corriente. Pero el capacitor no se ha descargado. Entonces aquí se queda con 8 volts. Por lo tanto, el voltaje de nuestro capacitor, ¿cuánto va a ser? Pues de 8 volts, ¿no? De 8 volts. ¿Sale? 8 volts específicamente para todo tiempo mayor o igual a 2 milisegundos. ¿Sale? Si nosotros graficáramos... Eso es porque ya va a estar cargado, ¿no, profe? Así es, eso es porque ya está cargado. Si nosotros graficáramos el voltaje, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería el voltaje? Como una curvita para abajo. Ah, caray, una curvita para abajo. ¿No? O sea, ya cuando se esté descargando, ¿no? ¿O a qué se refiere? Pero nosotros estamos analizándolo en el tiempo. El voltaje se queda en 0. Llega aquí. Y después sabemos que aquí se mantiene en 8, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasó ahí? Se cargó. Y ahí se queda, ¿no? Y ahí se queda. Entonces, así se vería la función del voltaje en nuestro capacitor. Para este caso. Oh, ok. ¿Sí? Que solamente se ve cómo se carga y se mantiene. Siempre va a empezar en 0
cuando no hay pues un voltaje ya, ¿cómo decirlo? Como activado, ¿no? Así es. Sí, si no hay ningún voltaje ni ninguna corriente que preceda, la condición inicial va a ser cero. ¿Sí? Pero por eso es importante determinar la condición inicial. ¿Va? Ah, chicos, ya se nos fueron, ya se nos fue la hora. Bueno, entonces, ya recordamos cómo se comportan los capacitores en serie y paralelo. Y ya recordamos cómo se comporta un capacitor de forma general. Sí, profe. Bueno, el día de mañana vemos lo que son los circuitos RC. Así que por favor repasen esto y repasen cálculo, ¿sí? Ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Sí, profe. Vale, profe. Ok. Nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias. Igualmente, profe. Nos vemos.